Muy bien, vamos a hablar de la cetogénesis. La cetogénesis es la síntesis de cuerpos cetónicos que ocurre en el hígado cuando existe un elevado índice de oxidación de ácidos grasos. Esto va a dar como resultado la formación de moléculas de acetilcoenzima A y pues posteriormente estas moléculas de acetilcoenzima A se van a transformar en los cuerpos cetónicos. Se van a producir estos cuerpos cetónicos que son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, también denominado D3-hidroxibutirato, y la acetona. La acetona se va a sintetizar o a formar por descarboxilación espontánea a partir del acetoacetato. Entonces, este cuerpo cetónico, la acetona, es el único que se va a generar a través o a partir de otro cuerpo previo por una descarboxilación espontánea. El acetoacetato también se puede interconvertir hacia beta-hidroxibutirato o D3-hidroxibutirato por una reacción enzimática en la cual participa la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Y esto va a ser o estar en función de la cantidad de NAD oxidado y NAD reducido en la mitocondria. Ahorita vamos a ver un esquema en el cual podemos revisar cómo ocurre esta reacción. A partir de dos moléculas de acetilcoenzima A que se condensan, se va a formar la molécula de acetoacetilcoenzima A por la enzima tiolasa. Posteriormente se va a agregar una molécula de acetilcoenzima A y esto va a ser catalizado por la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A sintasa para formar el HMG-CoA o HMG coenzima A. Y posteriormente la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A liasa, esta enzima, ¿verdad?, va a eliminar una molécula de acetilcoenzima A, dejando el cuerpo cetónico que conocemos como acetoacetato. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver en este esquema de Harper para que se pueda entender un poquito mejor. El primer paso, o los primeros pasos ocurren a partir de ácidos grasos libres, FFA, que posteriormente se sintetizan a moléculas de acetocoenzima A y entran a la beta-oxidación. Si no recuerdas la beta-oxidación o si tienes dudas, en la descripción te voy a dejar un link para un video de beta-oxidación. Bueno, una vez que en la beta-oxidación se han producido moléculas de acetilcoenzima A, dos de estas moléculas se condensan y forman acetoacetilcoenzima A por medio de la enzima tiolasa. En este proceso también se libera coenzima A. Posteriormente se agrega otra molécula de acetilcoenzima A, proceso catalizado por la HMG-CoA sintasa o HMG coenzima A sintasa. Se libera también coenzima A y tenemos la formación de este producto que es el HMG-CoA, el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. Entra ahora la enzima llamada HMG-CoA liasa, hidroximetilglutarilcoenzima A liasa, para deshacerse o liberar una molécula completa de acetilcoenzima A y ahora genera el acetoacetato. Este es nuestro primer cuerpo cetónico. Y este, por medio de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, utilizando NAD reducido y liberando NAD oxidado, genera el D3-hidroxibutirato. ¿Ok? Esta es toda la vía de síntesis de los cuerpos cetónicos. Decíamos que el acetoacetato se puede descarboxilar, o sea, perder una molécula de CO2 de forma espontánea, generando el tercer cuerpo cetónico, que es la acetona. Y ya mencionábamos que este acetoacetato, por interconversión mediado por la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, puede dar D3-hidroxibutirato o también llamado beta-hidroxibutirato. Esto es una reacción reversible, o sea, de acá también, a partir de este, se puede generar el acetoacetato. ¿Ok? Entonces, esta reacción es reversible. Aquí te he puesto otro
diagrama en el cual puedes observar, por si no has entendido los anteriores, bueno, aquí está acetilcoenzima A más acetilcoenzima A, se condensan y forman acetoacetilcoenzima A. Se libera coenzima A y esto es catalizado por la tiolasa. Luego se agrega otra molécula de acetilcoenzima A esta, de acetoacetilcoenzima A, liberando coenzima A y formando el compuesto llamado HMG-CoA o 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A, catalizado por la hidroximetilglutaril-coenzima A sintasa. Siguiente paso, a partir de este HMG-CoA se libera acetilcoenzima A por medio de la hidroximetilglutaril-coenzima A liasa y se genera el acetoacetato, este cuerpo cetónico. Este ya es un cuerpo cetónico. Utilizando NAD reducido y liberando NAD oxidado, tenemos la formación del 3-hidroxibutirato, también llamado beta-hidroxibutirato, por la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Ahora, la descarboxilación del acetoacetato genera acetona, aquí está, se libera CO2. Esta es una descarboxilación espontánea, no utiliza ninguna enzima. ¿Qué ocurre con la cetogénesis? No es en realidad tan mala, pero a la larga puede producir a lo que conocemos como cetoacidosis. Ahora, los cuerpos cetónicos, ¿verdad?, van a ser cuerpos que son ácidos, ¿verdad? Entonces van a ser moléculas ácidas y una cetosis prolongada va a producir una cetoacidosis. Entonces, cuando hablamos de cetonemia es que se encuentran elevadas las concentraciones de cuerpos cetónicos a nivel sanguíneo. Y una cetonuria es la excreción de estos cuerpos cetónicos a través de la orina. Claro, porque se encuentran elevados en la sangre. Todo esto es resultado de algunos procesos como la inanición. Ahí en la inanición se agota las fuentes de carbohidratos disponibles y empiezan a movilizarse los ácidos grasos. Entonces se exagera el metabolismo y los ácidos, los que hemos visto, los cuerpos cetónicos, son ácidos acetoacético, beta-hidroxibutírico, pues se van a empezar a excretar y lo que van a hacer es que agotan la reserva del cáliz. Y como ya lo has revisado quizá en el equilibrio ácido-base, pues recordarás que si se incrementa la cantidad de ácidos, de ácidos en este caso a nivel sanguíneo, entonces se va a producir una acidosis metabólica. Y eso es lo que conocemos como cetoacidosis. ¿Por qué cetoacidosis? Porque hay una elevación de los cuerpos cetónicos que finalmente son ácidos. Y esto puede ser mortal. Durante los periodos de ayuno va a disminuir la glucólisis y la gluconeogénesis se va a activar. Esto va a hacer que las moléculas de oxalocetato se agoten de forma temporal. Cuando se genera una gran cantidad de oxidación de ácidos grasos, se van a generar moléculas de acetilcoenzima A y estas van a formar a los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Ya vimos cómo es la síntesis de ellos, pero todo parte de moléculas de acetilcoenzima A. Ahora, los cuerpos cetónicos en realidad se sintetizan para ser usados como combustible. Los sintetiza el hígado y se exportan hacia otros tejidos. Aunque tienen menor energía que los ácidos grasos de donde se obtuvieron, estos cuerpos cetónicos, digamos que son como lípidos hidrosolubles, o sea, pueden transportarse con mayor facilidad en la sangre. Así los cuerpos cetónicos se vuelven ahora sustitutos de la glucosa para las neuronas y también pueden ser utilizados por el músculo esquelético o por el intestino. Aquí está el diagrama que nos muestra, o la imagen que nos muestra cómo a partir de ácidos grasos se genera moléculas de acetilcoenzima A, entran a la beta-oxidación, forman acetilcoenzima A, forman hidroximetilglutaril-coenzima A,
luego se genera el acetoacetato, este cuerpo cetónico, y este se puede convertir a 3-hidroxibutirato utilizando NAD reducido y generando NAD oxidado. Todo esto ocurre en donde, en el hígado. Y luego aquí podemos observar que estos cuerpos cetónicos se exportan hacia tejidos extrahepáticos, en este caso al músculo. ¿Qué ocurre aquí en el músculo? Bueno, en el músculo el beta-hidroxibutirato se puede regresar a acetoacetato por la enzima que ya dijimos, 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, en esta reacción reversible, y luego el acetoacetato, por medio de una coenzima transferasa, forma moléculas de acetoacetilcoenzima. Entra una tiolasa y ahora ya tenemos la formación de moléculas de acetilcoenzima A, que si te das cuenta, pues pueden entrar fácilmente, las moléculas de acetilcoenzima A pueden entrar fácilmente al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Y como ya recordarás el ciclo de Krebs, bueno, se unen con oxaloacetato, forman citrato, isocitrato, etc. Esto es un esquema de cómo es que los tejidos, como el músculo esquelético, pueden utilizar a los cuerpos cetónicos, a estos de acá, que se generaron en el hígado, como un combustible para su funcionamiento. Pero si hay un incremento de estos cuerpos cetónicos, ¿verdad?, muy exagerado, pues la maquinaria oxidativa se va a saturar. ¿Ok? Entonces, cuando hay una cetonemia, o sea, cuando hay una elevación de cuerpos cetónicos en la sangre, esto es más bien por un incremento de la producción que por una deficiencia en la utilización de estos cuerpos por tejidos extrahepáticos. Y ahora, algo interesante que debes recordar siempre es que la acetona es muy difícil de oxidar en vivo. Entonces, gran parte de esta se volatiliza en los pulmones. Y al ser la acetona, ¿verdad?, uno de estos cuerpos cetónicos que se va hacia los pulmones, puede ser excretada a través de la respiración. Cuando un paciente está exhalando grandes cantidades de este cuerpo cetónico de la acetona, puedes percibir un típico olor o hedor a manzanas podridas o fermentadas. Esto es muy común en pacientes diabéticos mal controlados que están presentando un cuadro de cetoacidosis. ¿Okay? Entonces, esta es la razón por la cual estos pacientes tienen este olor característico al exhalar acetona a través de su proceso de respiración. ¿Okay? Ahora, los cuerpos cetónicos en la orina se excretan de forma pues minoritaria, casi no se excretan. Y aquí tenemos cómo es que este diagrama nos muestra el intercambio de los cuerpos cetónicos. Si te das cuenta, aquí en el hígado se forman cuerpos cetónicos que se van a la sangre, aquí en la sangre, y estos pueden irse hacia la orina o pueden irse hacia los pulmones en forma de acetona. Entonces, en la orina vamos a encontrar grandes cantidades de cuerpos cetónicos, en los pulmones también, pero en forma de acetona, ¿sí? Y estos mismos cuerpos cetónicos se pueden ir hacia tejidos extrahepáticos y entrar al ciclo de Krebs. Pero cuando se elevan en su producción, la maquinaria oxidativa se satura, este ciclo de Krebs prácticamente se satura y ya no puede continuar, y ahí viene la descompensación, pues que ya es imposible de continuar utilizándolos. Ya para terminar, vamos a mencionar la regulación de esta cetogénesis. La regulación es algo muy sencillo. Los cuerpos cetónicos se producen, decíamos, a partir de moléculas de acetilcoenzima A que provienen de la beta-oxidación. Y si te das cuenta, aquí ya está la cetogénesis y producción de cuerpos cetónicos. Pero para que se lleve a cabo la beta-oxidación y para que se produzcan moléculas de acetilcoenzima A, es necesario que las moléculas de ácidos grasos libres FFA en el hígado se conviertan a moléculas de acetilcoenzima A y que éstas entren a la beta-oxidación. Hay algo que se llama CPT1 o puerta de CPT1, que es la carnitina palmitoil transferasa 1,
que es la que permite, ¿verdad?, que estas moléculas de acilcoenzima A entren, digamos, a la mitocondria y puedan oxidarse o catabolizarse por medio de la beta-oxidación. Pero si esta puerta de CPT1, o sea, si esta enzima es una enzima, carnitina palmitoiltransferasa tipo 1, si esta se encuentra bloqueada o no funciona o se encuentra deficiente, pues ya no hay beta-oxidación, ya no hay acetilcoenzima A y obviamente se inhibe la cetogénesis. Obviamente ya no hay cuerpos cetónicos. Esta es una forma de regulación de la cetogénesis y de la producción de cuerpos cetónicos. Si tienes alguna duda con respecto a este tema, no dudes, valga la redundancia, no tengas ningún problema con preguntar en los comentarios, dejar ahí tu duda o simplemente si tienes algún dato que quieras aportar, pues también lo puedes hacer a través de los comentarios. Y eso es todo por hoy.